Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora te quiero explicar por qué todo el mundo tiene problemas con la voz a la hora de cantar. ¿Por qué es tan difícil manejar la voz de forma saludable y eficiente? ¿Por qué hay tantos artistas, tantos cantantes que pierden la voz? ¿Y qué hacemos los entrenadores vocales para que eso no suceda? Todo empieza con esto. Quiero que te imagines un globo, algo inflado. Eso son tus pulmones. Toma aire y aguanta. Acabas de crear dentro de ti una presión constante de aire. Pero claro, si haces eso, pues no hay sonido. ¿Qué pasa si a este globo de aire le ponemos encima algo que funcione como las cuerdas vocales, como una especie de válvula que vibra cuando sale el aire? Pues que toda la presión de aire que hay dentro del globo va a querer salir por ese orificio, entonces va a hacer vibrar esas lengüetas y va a producir sonido. Pero entonces, ¿dónde está el problema aquí? Tendríamos que cantar así y ya está. No, el problema es que conforme se va gastando el aire del globo, la voz va apagándose. Y el problema es que conforme se va quitando esa presión que hay dentro del globo, el aire no tiene la suficiente fuerza como para hacer vibrar esas lengüetas que hemos puesto, que hacen las veces de cuerdas vocales. Por eso tendríamos al principio sonido y después no. Si tú estuvieses en unas notas graves, pues aún lo podrías sostener, pero si vas a un agudo y pierdes la presión constante, la voz desaparece. Sería porque no podemos mantener la compresión. Cuando el globo esté en este estado no va a haber ningún tipo de sonido. Por eso, a lo largo de los años, desde tu nacimiento hasta ahora, has desarrollado la habilidad de mantener una presión constante mientras tú estás hablando. Y esto es gracias al soporte abdominal que funciona como esto. Una especie de puño que va apretando el globo conforme va perdiendo presión para que ésta sea constante todo el rato, hasta que tú vuelvas a tomar aire. Pero este mecanismo que prometía mantener nuestra voz en funcionamiento en agudos, en graves, para poder cantar de forma eficiente, se vuelve en nuestra contra. Cuando nosotros estamos cantando y vamos a distintas notas, no sabemos mantener esa presión constante y adecuada. Bueno, hay personas que ni siquiera hablando tienen eso, pero estamos hablando de canto. Al apretar tanto, la presión interna de este globo es excesiva. Si pasa eso, las cuerdas lo que hacen para contener esa presión tan fuerte es ponerse duras, quedarse rígidas para intentar contener el aire. Esto les resta muchísima capacidad de vibración. Mientras el cantante pueda mantener las cuerdas juntas, seguirá produciendo sonido. Pero ¿dónde está el problema? Que mantener esta situación a lo largo del tiempo mientras estás cantando consume tantísima energía, te cansa tanto que al final las cuerdas acaban separándose. Cuando esto sucede, las cuerdas empiezan a vibrar así, sin quedarse juntas del todo. De esta forma el cuerpo lo que hace es regular la presión tan grande que hay dentro, entonces la presión disminuye. Pero como el aire se está escapando a través de las cuerdas de una forma tan rápida, no podemos dejar de seguir apretando, de seguir empujando el aire, de seguir apretando con ese puño. Esto hace que las cuerdas sufran abrasión por aire. Cuando el aire pasa entre las cuerdas vocales y pasa con tanta presión, las irrita, las inflama y es cuando tenemos lesiones. En esta situación las cuerdas vocales no se pueden ni cerrar ni pueden relajarse, es decir, están vibrando rígidas, porque si se relajasen se iría todo el aire y perderías la presión. Sería peor porque te harías todavía más daño. Así que esto es como un método de defensa que tiene el cuerpo para poder cantar. Hay cantantes que cantan así y hay cantantes que cantan así, con las cuerdas juntas, pero con una presión excesiva. Al oído pueden sonar bastante bien, pero ellos están sufriendo un esfuerzo gigantesco de mantener ahí esa presión, aunque les dura un poco. Normalmente un cantante en esta posición dura poco. Entonces, ¿qué hacemos los profesores de canto, los entrenadores vocales? Intentar que el alumno aprenda a no empujar en exceso y conseguir que la presión sea constante en todo momento. Y para ello aprendemos cosas como la no constricción, no apretar, el tomar el aire correctamente, ya que si tú tomas mucho aire es peor.
el uso de la posición de la lengua, el uso de la mandíbula, el uso del esfínter ariepiglótico, el uso de la masa de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales tienen modos. Pueden ser más gorditas, más delgadas, estar inclinadas, no estar inclinadas. Y cada uno de estos movimientos o configuraciones tiene una presión subglótica distinta. La fuerza de este puño, la intensidad del reflejo de empujar con ese puño imaginario, que no son más que tus músculos abdominales, es tan grande que hay personas que les cuesta muchísimo adaptarse a no hacer. Aquí estamos viendo a Seth Riggs, que no es otro que el inventor Speech Level Singing, SLS. Es el método que estudió, por ejemplo, Michael Jackson. Y el que está tomando lecciones con él, ¿quién es? Michael Bolton. Están trabajando el ejercicio Nei 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 para trabajar el twang. El twang es una configuración muy importante en la voz, ya que te va a dar brillo, te va a dar sonoridad y va a hacer posible que tus cuerdas contengan el aire de una forma fácil. Ayuda muchísimo en la proyección vocal, ya que te da mucho volumen, lo que disminuye muchísimo ese impulso de querer empujar. Hay muchísimas personas que no saben usar esta musculatura, por eso lo compensan empujando aire, por tener falta de proyección, de sonido. Vamos a escuchar a Michael Bolton. Es una de las voces más bonitas que ha existido nunca. Su forma de interpretar y de cantar baladas es espectacular. ¿Cómo cantaba Michael Bolton? Michael Bolton tiene una carencia de la musculatura del twang, del esfínter ariepiglótico. Entonces, por eso desarrolló un empuje. El empuje hizo que sus cuerdas se quedasen mal cerradas, ya que tiene constricción para intentar contener ese balón de aire, ¿no? Entonces, ¿por qué canta tan bonito? Porque ha desarrollado la habilidad de mantener una presión subglótica constante. Cuando una persona no sabe hacer eso, ese balón no hace más que cambiar. Empuja, vuelve a empujar, empuja menos, empuja más. Entonces la voz sufre mucho. Michael Bolton desarrolló la habilidad de mantener una presión subglótica constante con sus cuerdas así. De tal forma que sus cuerdas se acostumbraron, sus músculos, a estar así. Sus cuerdas carecían de una vibración total y libre. Vibraban más rígidas, pero no estaban sometidas a empujes de aire constante todo el rato. Eso no quiere decir que tuviese las cuerdas en su posición correcta, pero aún así podemos ver cómo su voz suena bien. Y le da ese matiz de voz rota. Fíjate que al tener esa presión constante es capaz de llegar a agudos y hacerlo bien, porque no hay empuje. No hace como haría una persona que está aprendiendo a canto. Por eso aquí Seth Riggs está intentando enseñarle twang, porque es una cosa que le hubiese venido muy bien. Le hubiese venido bien, pero creo que su voz no hubiese sonado como sonó. What that top pitch is your head voice. Like you say, oh, that's falsetto. Yeah, well, if I drop my support, what do you think this is? That's falsetto. No te vayas a falsete. Mira, esto que ha hecho... What do you think this is? That's falsetto. Eso sucede cuando nosotros tenemos una presión en el globo de aire tan grande. Las cuerdas no solamente son capaces de separarse para aliviar la presión subglótica, sino también que son capaces de variar su grosor. Cuando se estiran muy rápido, se vuelven más finas. Al volverse más finas, vibran un poquito más fácil, lo que regula la presión de aire que hay debajo. Y por eso puedes ver a tantísima gente que está y de repente y le sale un gallo, que es lo que está haciendo aquí Seth Riggs. Yeah, well, if I drop my support, what do you think this is? That's falsetto.
Bueno, voz de cabeza. El falseto sería... Cuando se estiran las cuerdas, pierden grosor y además se abren, se separan, se considera falsete. Si solamente se estiran y cambian su grosor, pero no se separan, digamos que se considera voz de cabeza o modo redondito, llámalo como tú quieras. Aunque sí que es cierto, es que muchas personas lo consideran como cantar con falsete, ¿no? Estar cantando así, hola, ¿qué tal? Es que, una voz gigantesca no tienes tú, ¿eh? Aquí estamos viendo que es una voz con un tuán muy, muy suavecito y con un pliegue vocal bastante fino o de mucosa. That's falsetto. Falsetto. It's connected. It's your head voice. Tú tienes que conectarte con tu voz de cabeza. De hecho, el inventor, digamos, el creador de ese concepto de voz mixta fue él, o por lo menos yo, fue al primero que se lo escuché. Ahí que estaba haciendo, estaba controlando mucho la presión de aire y manteniendo sus cuerdas juntas. Si una persona tiene ese globo que os he enseñado antes así inflamado, ahí no puede trabajar sus cuerdas vocales, porque van a estar siempre duras, no va a funcionar. Once he does the F sharp, lo que hace es ayudar a las cuerdas a volver a cerrarse porque contienen el aire, pero no te va a servir de nada si tú estás empujando o no tienes percepción de eso. El problema es que la mayoría de las personas, cuando estamos aprendiendo canto, no tenemos la percepción de que tenemos ahí un puño empujándonos y no nos damos cuenta. De hecho, la mayoría de las funciones vocales pasan desapercibidas. Por eso en el aprendizaje es tan importante tener una fase de autopercepción. Sin ella no sabes lo que estás haciendo. Sería como intentar montar un puzzle a oscuras. Ahora fijaos cómo lo está haciendo Michael Bolton. Es la figura esta, las cuerdas abiertas. Esta figura, un montón de presión, las cuerdas abiertas, rígidas, vibrando rígidas y se está escapando el aire. Mirad. ¿Ves? Está acostumbrado a cantar con mucha presión y las cuerdas con un mal cierre. Eso crea constricción. Está acostumbrado a cantar así. Entonces, ¿cuántos años ha estado cantando así este hombre? ¿Toda su vida? Cambiar ese hábito, es decir, cambiarle el equilibrio de presión que ha conseguido para que lo haga de otra forma. Si te fijas, aquí tiene unas cuerdas. Esto, cuando hacemos un ejercicio físico, si te fijas, estás aquí con la goma, estás tirando, ¿lo veis? ¿Para qué sirve esto? Una de las cosas que más ayuda es hacer unos ejercicios mientras tú estás haciendo un esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un esfuerzo tendemos a contener el aire y al contener el aire lo que hacemos es juntar las cuerdas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si tú ya tienes las cuerdas abiertas y estás empujando, aunque hagas ese esfuerzo, no te va a servir de nada. Está ahí y no le va a servir absolutamente de nada. Y es peor porque cuando era joven no empujaba los agudos, sobre todo en eso que hemos escuchado, llegaba a los agudos con la presión subglótica todo el rato igual. La mantenía. A pesar de estar mal, la presión era constante. Pero aquí fíjate cómo no. Suelta. Arriba. Y ahora cuando suba más, y ahora sube más y verás cómo le pega un empujón. ¿Ves? O sea, cuando vas a un agudo y empujas todavía más, es decir, aumentas la presión subglótica, todavía se tensa todo más. La cuerda se pone más rígida y entonces no alcanzas el agudo. ¿Veis? Buah, el empujón que ha pegado ahí.
consiguiendo nada. Está ahí empujando y empujando y empujando y no funciona. ¿Para qué sirve el trino? El trino te ayuda a mantener las cuerdas juntas, hacer, ¿no? Que no hagas ni. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él, como tiene tanto empuje, cuando junta las cuerdas, el empuje sigue allí. Es como si le obligases a pasar de aquí a aquí. Y la presión sigue siendo alta. Entonces es como que aquí él aquí ha conseguido que sus cuerdas funcionen de alguna forma y consigue tener una presión constante. Pero aquí es horrible. Es como si a ti te acercan a un fuego que te está quemando y dices, oh, me quiero aliviar, ¿no? Sufren mucho. El problema es este empuje que tenemos aquí. Y este empuje muchas veces se perpetúa por una memoria muscular. Por ejemplo, a Michael Bolton se le ha quedado en la cabeza, en la memoria muscular, que tiene que poner rígidas las cuerdas vocales, que no debe apretarlas ni juntarlas demasiado y de mantener una presión subglótica muy inflada. Ese puño ahí. Aquí se va a poner a cantar Nessun Dorma. Fijaos aquí como la voz está mucho más relajada. Aquí sí que tiene la voz mucho menos empujada y sus cuerdas están más juntas y sobre todo sus cuerdas están más flexibles, lo que produce un sonido más descansado. Aquí tiene más twang, ¿lo ves? Que es más twang. Ahí está muy bien. Aquí, sí, si te fijas, ese sonido que estaba como empujado, como aireado, ya no está. Tiene un equilibrio muchísimo mejor. Ahora vamos al agudo. Tiene dos posibilidades. Que empuje y cree constricción y al final lo suelte, o que mantenga la presión siempre igual. Ha mantenido la presión y ha mantenido las cuerdas juntas y suena fuerte. Y con esto espero que te haya quedado más claro cómo funciona la voz y cómo trabajamos nosotros para que la voz regrese a un equilibrio mucho mejor. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiere un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otro.